Bienvenidas y bienvenidos a Responsables. Ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con mucho cariño y amor para ti. Me da muchísimo gusto tenerte una vez más aquí en Responsables. Ya sabes, los anuncios de toda la vida. Te pido por favor que nos busques en Instagram y en TikTok. Me puedes encontrar a mí como Estefano de GH, tanto en Instagram como en TikTok. Y el Instagram de Responsables, que es Responsables Podcast, donde vamos complementando todavía muchísima más información para tu desarrollo personal. También puedes ver este podcast directamente en YouTube como Responsables con Estefano. Regálanos una suscripción, activa las notificaciones, déjanos un comentario. Y por favor, si este proyecto te parece impactante, interesante y te está ayudando a tu crecimiento personal y a mejorar, te pido que nos compártenos en tus historias si este episodio te gustó, compárteselo de voz a alguien, etiquétanos porque nos da muchísimo gusto siempre saber más de ti. Entonces, bueno, ya sabes que es lo de siempre. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy, me da mucho gusto y la verdad que hoy quiero contarte de un tema que yo creo que a la fecha es uno de los temas que más me fascinan del estoicismo y que no me canso de escucharlo y que no me canso de leerlo y que no me canso de aprender de este tema, y es el control o la dominación de las emociones. Y al principio quiero empezar diciéndote que yo creo que esta es una de las cuestiones que todos y todas y todos deberíamos de tener en cuenta. Debemos de practicar, debemos de ensayar y debemos de llevar a cabo un sano control de las emociones. Yo siempre he tenido como esta idea dicotómica o esta idea polémica en torno a las emociones, ¿no? De hecho, en algún momento de mis estudios psicológicos y filosóficos, llegué a creer que las emociones eran inservibles, que eran un estorbo. Hoy te puedo decir que no. Hoy creo que las emociones son extremadamente necesarias y creo que es bueno que existan, y creo que el ser humano necesita las emociones fundamentalmente para sentirse vivo, para conectar y para experimentar, pero sí necesitamos educarnos en torno a ellas, ¿no? Y entonces, cuando yo empiezo a leer primero del budismo, y que el budismo me hace entender que algunas de las emociones nos llevan al sufrimiento y nos llevan al dolor, sigo quedándome extraño, ¿no? Y entonces de repente, ya cuando me topo con el estoicismo y cuando empiezo a entender muchísimas cosas a través de Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto, me voy dando cuenta que tal vez te podría decir que creo que las emociones son algo milenario, son algo que existe desde hace muchísimos años en nosotros, pero creo que tenemos que dominarlas, domesticarlas, educarnos en torno a ellas, disfrutarlas, pero sobre todo dudar de ellas. Fíjate que uno de mis libros favoritos de Ryan Holiday, que se llama El obstáculo es el camino, tiene un capítulo que es Controla tus emociones. Y él ahí cuenta una historia, cuenta que los astronautas que fueron a la luna, los primeros astronautas, les enseñaron, o parte de su entrenamiento, entre muchísimas cosas técnicas y físicas, les enseñaron a mantener la calma, a no alarmarse, a no entrar en estado de crisis, porque pues obviamente te pones a pensar, un astronauta que está a miles de millones de kilómetros de la Tierra y que está en medio de la nada, donde no hay vida, donde no hay nada y donde es muy difícil mantenernos ahí, dices, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana hay problemas? Bueno, lo último que tiene que suceder es alarmarse. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que comprender que todos somos estos astronautas en la luna, en la vida en general, ¿no? Entonces, yo creo que el alarmarse, yo creo que el exaltarse innecesariamente emocionalmente nos lleva a cometer errores, nos lleva a quitarnos claridad, nos lleva a sentirnos inútiles o a sentirnos tontos. Entonces, esto es natural, mi querida y mi querido responsable. Creo que todas y todos tenemos emociones, y en 24 horas o 12 horas que estamos despiertos y las otras durmiendo, experimentamos muchas emociones, experimentamos muchas cosas. Sin embargo, creo que lo importante y lo interesante aquí es entender qué va a pasar el día de mañana que yo logre mantener la calma a pesar de las emociones que tenga. Y yo te lo puedo decir que yo era una persona que se dejaba llevar mucho por sus emociones. Es más, creo que en cuestión masculina o en cuestión de hombres, dejarse llevar por las emociones es una cuestión bastante inmadura. Y en general, como seres humanos, creo que los niños, si tú los ves, son guiados y son dirigidos por las emociones, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las habilidades que debemos de desarrollar al madurar, ¿no?
Y ahora me dirás, oye Estefano, ¿y cómo puedo controlar mis emociones? ¿O qué me podrías decir para controlar, por ejemplo, la incertidumbre, el miedo, el dolor, el enojo? Bueno, yo te podría decir que a través de este tiempo que me he vuelto y me he volcado en el estoicismo, he aprendido que las emociones se dominan con autoridad y con disciplina. Creo que tenemos que tener una autoridad y una disciplina para y con las emociones. Y más adelante te voy a explicar cómo, ¿no? Hay una frase de Publio Sirio, que era un gobernante griego, y él decía, si deseas tener un gran imperio, empieza gobernándote a ti mismo. Y creo que eso es una gran lección para entender que debemos de ser autoritarios y disciplinados con las emociones. Debemos de entender que tenemos que tener la batuta ante ellas, ¿no? Entonces, creo que los problemas, creo que las cosas difíciles de la vida, las situaciones complicadas, siempre nos invitan o como que nos abren esta puerta a la impulsividad, ¿no? Cuando nos enojamos con nuestra pareja, cuando tenemos un mal día, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando nos enfrentamos a situaciones que queremos controlar pero que nos damos cuenta que realmente no controlamos. Entonces, la única forma de brincar esa impulsividad y de solucionar los problemas, desde mi punto de vista, probablemente tú tendrás otra idea y la respeto y ojalá me la puedas compartir, pero desde mi punto de vista creo que la única forma de superar la impulsividad y los problemas es teniendo bajo control las emociones. Creo que eso es lo más importante y lo más necesario. Al menos yo te lo puedo decir que mis problemas se han vuelto, no han desaparecido o no han dejado de existir, pero se han vuelto muchísimo más llevaderos y hasta en ciertos casos placenteros. Porque me he podido dar cuenta que mis reacciones emocionales siguen existiendo, no van a dejar de existir, pero eso no significa que yo tenga que hacerles caso. Los estoicos hablaban de una frase, de una palabra que se llamaba apatea, y fíjate que de raíz grecolatina o de grecorromana, por este caso, es el origen de la palabra apatía. Y la palabra apatía o ser apático es no tener emociones, no sentirse emocionado. Entonces creo que no es que lleguemos a ser apáticos desde el contexto en el que nosotros ocupamos la palabra, pero los estoicos decían de la apatía porque era decir no darle entrada, no abrirle la puerta a emociones negativas a nuestra vida, irracionales o extremas. Entonces, practicar la apatía, buscar cerrarle la puerta a estas emociones. A ver, ojo, que tú le cierres la puerta a algo o a alguien no significa que deje de existir. Significa que existe, que es tuyo, pero que lo mantienes afuera, que está afuera y que no dejas que perturbe o modifique o rompa tu tranquilidad o tu paz o tu calma o tu claridad. Entonces, creo que debemos de cultivar y debemos de fomentar la habilidad de estar libre de problemas, de perturbaciones por los problemas, de molestias y de emociones negativas. Y como todo esta herramienta se va practicando. No es que te diga, híjole, ya escuché el episodio 121 de Responsables y ya voy a controlar mis emociones. No, claro que no, mi querida y mi querido responsable. Este es un viaje muy largo, tenemos muchos años. Y eso nos da la posibilidad de que después de que escuches este episodio, te pongas a practicar. La primera vez no te va a salir tan bien, la segunda ya un poco mejor, la tercera, cuarta, quinta, hasta que de verdad, después de años o meses o semanas o el tiempo que tu cuerpo y tu mente y tus emociones necesiten, dejes de alarmarte innecesariamente. ¿Sale? Yo creo que es mejor que cuando tenemos un problema y hemos practicado esta habilidad de dominar las emociones o de controlarlas, es que esa energía que gastamos exaltándonos, poniéndonos triste, explotando, preocupándonos, la empezamos a dirigir a buscar soluciones factibles, reales, contundentes y que realmente sirven. Porque la energía ahí está. Solamente que la terminamos gastando en nuestras exaltaciones innecesarias emocionales, ya sea implosivas o explosivas, o realmente nos buscamos esta idea o esta energía para solucionar los problemas. Entonces, quiero que te grabes esto, reflexiónalo. Si una emoción no modifica tu condición de problema actual, no te lleva a modificar el problema que estás teniendo, es inútil, no sirve. Existe, pero no sirve. Entonces,
Solamente experiméntala. Porque aquí me vas a decir, entonces, Estefano, ¿qué me estás diciendo? ¿Que mis emociones son inútiles? ¿Que no funcionan? No. No somos de cartón. Vamos a dejar la hombría, vamos a dejar la fortaleza y la valentía a un lado en este momento. Si te pasa algo, te duele, te lastima, te enoja, te preocupa, te pone ansioso. A todos, a mí me sigue pasando. Pero entonces cuando identificas esa emoción, cuando identificas que estás perturbado y que te estás alarmando, te concentras en vivir y en experimentar la emoción sin tomar decisiones ni acciones para que después, ahora sí, ocupes la lógica y la razón para solucionar tus problemas después de que esta emoción disminuyó. Entonces, como te digo, no se trata de sentir. Tómate el momento que necesites, los días, las horas, pero no tomes decisiones ni hagas acciones emocionado. ¿Sale? La fortaleza radica en el control y en la dominancia de las emociones, no en la ausencia de ellas. Entonces, el ejercicio es domesticar las emociones. Y aquí entonces me vas a decir, ok, Estefano, después de que ya experimenté mi emoción y ya se me fue el dolor o la tristeza o la ansiedad, ¿qué debo de hacer? Usar la lógica, usar la razón, apelar al sentido común. Y hay una frase con la que quiero comentarte y probablemente cerraremos este episodio muy corto, que decía Marco Aurelio: lo que te sucedió te impide actuar. Te impide actuar con justicia, generosidad, control de ti, cordura, prudencia, sinceridad, humildad y franqueza. Probablemente no. Entonces actúa con eso después de sentir las emociones. Controla tus emociones, domina tus emociones y encontrarás un verdadero camino de libertad y de justicia y de cordura y de control, y podrás vivir con más plenitud y podrás de todas las maneras solucionar tus problemas. Las emociones nos llevan a perder el control. Y aquí no se trata de poner algo, y los estoicos también lo decían: no juzgues las cosas, no les pongas etiquetas. No se trata de decir que las emociones son malas. Se trata de decir que existen, que tienen que fluir, pero que no te deben de llevar a tomar decisiones ni acciones que el día de mañana probablemente te arrepientas. Por eso apela a la lógica, a la razón. Y como decía Publio Sirio, te lo vuelvo a repetir: si deseas tener un gran imperio, comienza gobernándote a ti mismo. Domina tus emociones y serás libre. Nos vemos el siguiente episodio. Cuídate, mi querida y mi querido responsable. Bye bye.